Mm, mm. ¿No? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, hola. Ok, ¿solo son ustedes tres, chicas? Andoeni, Carla y Mariana. Creo que sí. Ok. De hecho, yo creo que estamos 5, ¿no? Ah, no, sí. Ah, creo que sí somos las únicas, Miss. Bueno, ok. Vamos a dar unos minutitos por si alguna o algún despistado se agrega, ¿sale? Bien. Ok, ok. Bueno, les comento. Les mandé un mensajito donde les decía que la materia es bastante amplia, tiene mucho, mucho contenido. Ahorita les voy a mostrar el temario. Y bueno, si ustedes pueden previamente irle dando lectura a las presentaciones, pues les va a servir mucho para que cuando estemos en clase, si por alguna razón me salto algo o me voy muy rápido, ustedes ya tengan ahí, digamos, el conocimiento previo o también para que ustedes puedan ir, digamos, si de algo tienen duda, me lo hagan saber en la sesión, ¿sale? A mí no hay problema que me interrumpan, está perfecto si tienen alguna duda o algo. Y de esa manera pues será más interactiva la clase, más atractiva para ustedes, porque es metodología, es mucha teoría, entonces para que sea un poquito, como les digo, más atractiva, ¿sale? Y bueno, aparte son las 2 últimas horas, ya están, ya tienen mucho en la cabeza, entonces vamos a tratar de que sea la materia bastante amena, ¿de acuerdo? No les he soltado, por así decirlo, todo el material. Ya les cargué algunas actividades, pero conforme vayamos avanzando, se las voy a ir desbloqueando, ¿sale? A lo mejor en algunas presentaciones verán que también les pongo 2 actividades. Si se nos llegan a juntar en el mismo día, se las voy a ir desglosando, ¿sí? Digo, yo entiendo que si están aquí en Sabatino, es porque tienen otras actividades entre semana que también son importantes, entonces para no cargarles más su semana, las vamos a ir separando, ¿de acuerdo? Bien. Ok, vamos a comenzar. Les voy a presentar la materia, ¿sí? A una de ustedes creo que ya la tuve hace ratito en clase, ¿verdad? A Andueni. Sí. Pero Sí, fue. sí, ¿verdad? Sí, ya me conoces. La mis que se cayó como 3 veces del internet, pero bueno. Espero ya no tener problemas. No sé qué pasa con la computadora, ya está viejita, ya chochea, no lo sé. Bien, me voy a presentar. Soy la maestra María Luisa Guzmán Aguilera. Ya tengo algunos años dando clases en la Unilíder. Híjole, como unos 5, 4 más o menos. Empecé en Sabatinos, entonces sé lo que es estudiar un día todo, te lo tienes que meter en la cabecita. Y bueno, estudié Derecho hace ya muchos años en la Universidad Iberoamericana. Por ahí del 2008 me titulé. Después se me ocurrió hacer la maestría. Tengo una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Y hace algunos años tenía yo la cosquillita, la curiosidad de estudiar otra cosa. Y me gusta mucho dar clases en cualquier nivel. Entonces estudié pedagogía ahí mismo en la Unilíder. Recién en diciembre terminé la carrera. Y bueno, si tienen ustedes dudas o algo, ya saben, les comento que ya sea que me contacten por mensajito en la plataforma o aquí está mi teléfono, si ustedes lo quieren anotar. Ahí yo cualquier duda que tengan se las puedo resolver si la quieren de manera inmediata. De todas maneras estoy pendiente siempre en la plataforma por cualquier cuestión que se necesite. Ahí ya se nos cayó. Bueno, ok.
¿Qué vamos cuál es el objetivo de esta materia de metodología jurídica? Bien, acá el alumno, que es lo que va a hacer, pues va a ubicar, explicar, analizar y valorar la creación, organización y el desenvolvimiento del conocimiento jurídico, así como sus corrientes metodológicas, los métodos y las formas de abordarlo. Bien, eso se cuestiona lo que es el objetivo general de la materia. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar esta materia? Bueno, el 50% va a constar de tareas, trabajos o actividades que ustedes hagan. El otro 30% serán exámenes de prueba y el examen con el valor, digamos, el más bonito de todos, en donde todos sufrimos. Este se los voy a hacer hasta el final de lo que es el curso. Los exámenes de prueba, yo creo que les pondré 2, no más, ¿sale? Para ver cómo van en esta cuestión de irme entendiendo, de adquirir los conocimientos. Y si hay alguna cuestión que ustedes por ahí tengan conflicto o confusión, pues se los vuelvo a, digamos, se los vuelvo a aclarar, ¿sí? Para que no se queden con la duda. Y el 20% que nos resta, pues será su participación en clase. Y acá sí les voy a poner foros, ¿sale? Son importantes, ya que, como les digo, la materia es muy amplia, muy amplia. Entonces, les va a servir mucho. Y el que ustedes me interrumpan en clase por dudas, por comentarios, aportaciones, eso es muy valioso para mí, ¿sale? Cuando les pida algo, sí, por favor, que sea en PDF, para que les pueda ya hacer comentarios aquí directo en la plataforma. Por la cuestión de que a veces lo que es el Word, ya ven que algunas computadoras son más viejitas y tienen ahí conflicto, o tan solo lo que es el Windows, a veces son incompatibles, ¿sí? Entonces luego no descargan o descargan más. Bien. Ok, acá está el temario. Así a grandes rasgos, vamos a ver de primera mano lo que es la lógica, lo que son aspectos generales de la misma, lo que es el conocimiento, el raciocinio, lo que son los juicios, proposiciones, que ustedes van a utilizar mucho en su carrera, en lo que es el litigio, ¿sale? Vamos a ver las leyes del pensamiento y un poquito de lo que es lógica jurídica. Después vamos a hablar de lo que es el desarrollo de los estudios metodológicos. ¿Para qué nos sirve la metodología? ¿Vale? No sé si ustedes ya llevan tesis, creo que todavía están en cuatrimestres muy bajitos, pero les va a ayudar un poquito para lo que es cómo van a llevar a cabo su tesis, cómo la van a investigar, ¿sale? Lo que son los métodos. Después tenemos los métodos, los modelos, perdón, epistemológicos. Aquí vamos a ver un poquito de filosofía y teoría del conocimiento y algunas teorías objetivistas y subjetivistas, ¿sale? Después hablaremos de lo que es la metodología jurídica, lo que es básicamente el método, ¿sí? A lo mejor va a parecer que en algunos temas se vuelve un poquito repetitivo, ¿sale? Pero es porque hay que ir enlazando los conceptos previos con los nuevos, ¿de acuerdo? Y por último, el tema de aplicación de métodos en las praxis jurídicas. Ahí vamos a hablar de lo que es la creación del derecho, de cómo se aplica, la investigación y la importancia de la enseñanza del derecho, ¿sale? Bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, chicas? No, me ha estado bien. Ok. Bueno. Les voy a comentar. ¿Se cambió? Ya. Bueno. ¿Les parece si con el tiempo nos seguimos y nos vamos 10, 15 minutitos antes de las 2 o quieren un descanso intermedio? Ustedes digan. 15 minutos antes, Miss. ¿Sí? ¿Están todas de acuerdo? Sí, Miss. Ok.
Bien. Mariana y Nayeli, ¿están de acuerdo con eso? Que nos vayamos unos Sí, minutos. Miss, yo dije que 15 minutos antes. Ay, perdón. Sí, Miss. Ok. Bien, perfecto. Entonces, ante las cuestiones democráticas no hay nada que hacer, ¿vale? Bien. A veces no me doy cuenta de quién me habla hasta que abro el chat, ¿vale? Entonces, ustedes disculpen si a veces las confundo, ¿vale? Igual si no pueden usar el micro, por mensajito aquí en el chat, no se preocupen, sí los leo. Tardo, pero sí los leo. Bueno, vamos a empezar entonces con esto. Como les decía, vamos a ver lo que es lógica, ¿sí? Bien. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí se ve, Miss. Sí, Miss, sí se ve. Bueno, vamos entonces a definir lo que es la lógica. Bien. Llamamos lógica a lo que es la capacidad de razonar que todos los hombres poseemos desde que nacemos. Es algo que viene con nosotros, es inherente a la condición humana y la vamos a llamar lógica natural, ¿vale? No hay de dónde escaparnos de ella, desde que somos pequeñas miruñas, ya razonamos, ¿sale? Por ejemplo, los bebés muy chiquitos, pues lloran, ya que parece chiste, ¿no? Lloran porque de esa manera se dan cuenta de que el papá o la mamá o la persona que está con ellos los atiende, reacciona a ese llanto, ¿sí? Entonces hay bebés que lloran por todo, pero no porque sean chillones, sino porque tienen necesidades. Y hasta el momento en que comienzan a hablar, que medio mastican el español, pues es cuando dejan de llorar, ¿sí? Entonces es la manera en que ellos se comunican con nosotros. Y obviamente ya razonaron que si lloro, vienes, ¿de acuerdo? Si lloro, me cambias, o ya no me siento incómodo, o me alimentas, ¿va? Ahora, el término lógica, pues obviamente proviene del griego, ya ven que todo viene de allá, y es logos, que significa palabra, verbo o pensamiento, ¿vale? Entonces, logos significa palabra, verbo o pensamiento. También se aplica como ciencia, como un tratado o como un estudio. Por eso nos dice una definición nominal que la lógica es la ciencia de la razón o del pensamiento. La lógica es la ciencia de los pensamientos en cuanto a las formas mentales, en cuanto a la idea, al juicio y al raciocinio. Todo esto nos ayuda a facilitar un pensamiento correcto y verdadero. Ustedes saben que la lógica tiene estas dos cuestiones, ¿no? Lo que son los juicios verdaderos y los juicios no verdaderos, los juicios de valor, que se utilizan mucho en lo que es la filosofía del derecho, ¿sí? Ahí es como cuando ustedes les dicen, no sé, la luna es un satélite que gira alrededor de la Tierra. Ah, bueno, sí. Decimos que sí, que es verdadero, porque es algo que desde hace millones de años se comprobó, ¿sale? Está comprobado realmente que es un satélite que gira. Pero si yo les digo a ustedes, ¿ya viste qué bonita luna de queso amarillo? Me van a decir, la profa ya algo se tomó por ahí y no razona, ¿sale? No razonó lo que dijo. Entonces, ahí es donde entra lo que son las formas mentales, las ideas, los juicios y el raciocinio para crear pensamientos correctos y pensamientos que pueden llegar a no ser, ¿vale? Bien. Acá, bueno, les puse 3 definiciones o más que definiciones, aportaciones de ciertos filósofos. El primero de ellos, si mal no recuerdo, es Platón, y él decía que la lógica es un instrumento para pensar. Muchos siglos después viene Immanuel Kant, y él dice que la lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón en general. Y por último, este hombre, no me acuerdo, no,
sí me acuerdo de Descartes. Él decía que es la ciencia de la idea pura. Esto es de la idea en el elemento abstracto del pensamiento. ¿Vale? Entonces tenemos estos tres que nos aportaron sobre lo que es la lógica. Bien. Ok. La lógica, pues obviamente tiene ciertas divisiones, ¿vale? Acá, esta división de la misma se va a basar en la distinción de los tipos de pensamientos. Tenemos pensamientos que son verdaderos, pensamientos falsos, pensamientos correctos y pensamientos incorrectos, ¿vale? Bien. Los primeros, que son los pensamientos verdaderos, obviamente son aquellos que van de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, si pienso que soy un estudiante, y efectivamente lo soy, ustedes los sábados son estudiantes de derecho. Son pensamientos que van de acuerdo a la realidad de lo que están haciendo. En el caso de los pensamientos falsos, pues no van de acuerdo con la realidad. Lo que les mencionaba, si pienso que la luna es de queso, es un pensamiento falso, ya que la realidad es que la luna es un satélite natural que gira alrededor de la Tierra. En el caso de los pensamientos correctos, estos, ya sea que estén bien estructurados o que vayan conforme a las leyes de la razón. Por ejemplo, si digo que la bondad es una característica de las personas buenas, no solo la definición es correcta, sino que va a respetar las leyes de la misma, ¿sale? Está diciéndome algo que va de acuerdo a lo que yo estoy estableciendo. Si las personas buenas son bondadosas, por obvias razones es una característica de las mismas, va enlazada. Y los pensamientos incorrectos, pues están mal estructurados o van contrarios a las leyes de la razón. Por ejemplo, si pienso que al girar un vaso boca abajo no se va a derramar el agua, pues es ilógico. Si ustedes voltean el vasito lleno de agua, pues van a tirar toda esa agua, ¿de acuerdo? A menos que piensen más allá, que lo razonen, que lo estructuren y digan, bueno, si le pongo un plato y lo volteo, ya no se va a regar, ¿vale? Entonces, así es como se divide la lógica, con este tipo de pensamiento. Ahora, de los anteriores nos va a surgir otra división, que viene siendo la formal y la material. Cuando hablamos de la lógica formal, esta va a estudiar aquellas condiciones para que el pensamiento pueda ser correcto, pueda estar congruente con su propia estructura, que viene siendo la idea, el juicio y el raciocinio. A esta parte de la lógica, de lo que es la lógica formal, analiza las leyes de la razón para que los pensamientos concuerden con esas estructuras. Por ejemplo, una de las leyes de la razón va a establecer que dos proposiciones afirmativas no nos van a dar una conclusión negativa. Para hacerlo más entendible, podemos decir que todo niño es menor de edad, toda niña es menor de edad. Luego, toda niña no es niño. Ahí estamos estructurando un pensamiento incorrecto, ¿vale? Lo correcto de las dos primeras proposiciones que son afirmativas sería que nuestra conclusión fuera afirmativa. Por lo tanto, quedaría: todo niño es menor de edad, toda niña es menor de edad, todos los niños son menores de edad. Esa sería mi conclusión afirmativa, ¿vale? Porque si la dejamos así como está en el ejemplo, pues es hasta ilógica, ¿no? Es como muy obvia. Bueno, si te estás diciendo que las niñas son niñas y los niños son niños, pues obviamente no hay una niña que sea un niño, ¿de acuerdo? Y tampoco va de acuerdo con la característica que nosotros le estamos dando, el hecho de ser menor de edad, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, la del día del que... Sí.
En cuanto a la lógica material, su objetivo es el análisis de las condiciones para que el pensamiento sea verdadero. Esto es, que haya conformidad entre lo que se piensa y la realidad, ¿vale? Algo así como ser coherente con nuestras acciones, ser coherente con lo que decimos y con lo que pensamos. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa escribió en el año 2006 el libro Travesuras de la Niña Mala. Es un escritor y obviamente es un juicio pues verdadero y está en concordancia con la realidad, ya que realmente este autor, este escritor, escribió en ese año ese libro, ¿sale? Así de simple es la lógica material. Tiene que ver con los hechos también, ¿sale? Con que vayan de acuerdo a lo que estamos estableciendo. Bien. Todo esto o todo lo anterior es en relación a lo que viene siendo la lógica, ¿sale? Lo básico de la lógica. Ahora, Miss, ¿esto se podría relacionar como la congruencia, el hacer con el actuar? así es. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, algo cotidiano. Ustedes, para aprobar una materia, necesitan estudiar, ¿vale? Para aprobar el examen. Entonces, lo más lógico o lo más razonado o lo más congruente sería que si ya pensaron la manera en aprobar esta materia y la manera es estudiar, pues lo más congruente es que ustedes estudien, realmente estudien sus apuntes, sus textos, todo lo que tengan. De esa manera, la conclusión a la que van a llegar es que el día del examen van a estar preparadas y obviamente van a aprobar la materia. La incongruencia sería que se pasaran todo un mes diciendo voy a estudiar, voy a estudiar, voy a estudiar y nunca lo hagan, ¿sale? Y lleguen al día del examen y digan, yo sí estudié. Y en el examen se ve todo lo contrario, ¿sale? Entonces sí, la congruencia. La lógica es importante, el conocimiento y todo eso, el razonamiento, los pensamientos, para que lo que ustedes tienen en la cabecita o lo que nosotros tenemos en la cabecita, lo podamos expresar de manera correcta. ¿Para qué? Para que el otro o los otros que nos están escuchando lo entiendan. No al 100% como lo queremos expresar, pero sí por lo menos un 90%, ¿sale? Es la manera en que te estás comunicando con el otro, ¿sí? Por ejemplo, sí conocen a Cantinflas, si lo han visto o lo han escuchado. La palabra esta de cantinflear es cuando dices una cosa por otra y terminas no entendiendo nada. Bueno, ahí no entra la coherencia, ¿sale? Lo que tienes en la cabecita ya no es lo mismo a lo que estás expresando. Y entonces obviamente creas confusión al otro o a los demás que te están escuchando, ¿sale? O a lo mejor tienes bien en la cabeza, en la mente más bien, la indicación, la instrucción que le quieres dar al otro y terminas diciendo otra cosa. Y obviamente el otro termina haciendo otra cosa, ¿sale? Entonces, por eso es importante tener bien estructurados los pensamientos, ¿sale? Digo, no es cosa de que todo el tiempo estamos pensando de, vamos a acomodar las ideas que tengo en la cabeza. Es cuestión de que cuando las vas a transmitir, las tengas bien ordenadas, bien estructuradas. En otras palabras, que te des cuenta lo que estás diciendo, ¿sale? Entonces sí tiene mucho que ver con lo que es la congruencia, la coherencia entre lo que se hace y lo que se dice, ¿vale? ¿Alguna otra duda, chicas? Okay. No, Miss. Bueno, bien. Ahora vamos con esta parte del conocimiento. Al hablar de las características o al tratar de identificarlas, podemos comprender el objeto de estudio de la lógica. Y obviamente o sea, el conocimiento, constituye la base de los pensamientos. Acá podemos hablar de lo que es el conocer, el pensar y el saber, que podrían parecer iguales, pero su definición es muy, muy, muy diferente.
Por ejemplo, el conocer, pues es la operación por la que el ser humano produce en su intelecto la representación de un objeto, ¿sale? Para ejemplificarlo. Si yo a ustedes les digo manzana, ¿qué piensan? Díganme cada una de ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué se imaginan en su cabecita al escuchar manzana? Historia, religión, ¿Ah? Ok. nación alimentaria, Ajá. ¿Quién tiene otra? ¿Quién se imaginó otra cosa con manzana? Así lo primerito que se les vino a la cabeza. alimentos, ensalada. Ajá. Ok. Fue como pues una fruta. La fruta. Ok. Vieron que algunas de ustedes se fueron por la fruta, pero estoy segura que la fruta que se imaginaron es diferente. A lo mejor una se imaginó una manzana amarilla, otra una manzana roja, otra de ustedes me dijo ensalada, o sea, ya vio la manzana ahí en trocitos, ¿sale? Entonces, cada uno de nosotros tiene una percepción muy diferente de un mismo objeto. Eso surge por lo que vamos aprendiendo ¿sale? Por ejemplo, a mí las manzanas rojas no me gustan, pero me gustan las amarillas, ¿vale? ¿Por qué? Por la experiencia. A mí las manzanas rojas se me hacen muy secas y las amarillas se me hacen jugos, ¿vale? Entonces, todo eso que vamos adquiriendo con el paso del tiempo, la experiencia, es lo que hace que nosotros en nuestra cabecita, al escuchar un concepto, lo imaginemos, pero de diferente manera, ¿sale? Ahora, eso es en cuestión a conocer. El pensar es la actividad de la mente a través de la cual un individuo utiliza, relaciona y compara las representaciones intelectuales ya obtenidas. Partiendo de las mismas, va a elaborar nuevos pensamientos. Acá, para ejemplificarlo, sería todo lo que ustedes ya tienen de conocimiento, digamos, los conocimientos viejos y los conocimientos nuevos que le dan su mano. Por ejemplo, cuando yo era chica, hace muchos años, Plutón, sí, Plutón, era un planeta, ¿sale? Con todas las características de planeta. Años más recientes, pues dejó de ser planeta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, en mi cabeza, Plutón sigue siendo un planeta, chiquito, pequeñito, sin mucha gravedad, sin muchas cosas que lo hagan un planeta, ¿no? ¿Qué es lo que vas haciendo? Bueno, vas comparando, relacionando, utilizando todos los conocimientos que vas adquiriendo para formar nuevos pensamientos, ¿sale? Ahora, cada vez que yo pienso en Plutón, digo, era un planeta, ahora ya no, pues, bueno, ya no lo es porque se supone que la gravedad en el mismo no es suficiente para mantener los objetos en él, ¿no? O porque está muy lejos del sistema solar, es el último, ¿no? Entonces, de todo eso vas elaborando nuevos pensamientos, ¿vale? Es como si le vas echando más ingredientes a la ensalada para que te sepa más rica y no nada más el lechuga, por así decirlo, ¿vale? Y ahora, el saber. El saber es el cúmulo de representaciones internas que el sujeto conserva en la mente. Los millones de conocimientos, los millones de toda esta información que vamos adquiriendo conforme el paso de los años, se van acumulando, ¿sale? No sé si vieron esa película de Intensamente, cuando hacen esa limpieza mental, que si mal no he visto la película como 20 veces, cuando en lugar de dejar las tablas, las multiplicaciones, dejan una canción, ¿sale? Entonces, así como se ve en la película, todas esas esferitas o canicas de conocimiento de cosas que vamos adquiriendo, así algo tenemos en la cabeza,
hay cosas que con el paso de los años se nos olvidan porque no lo usamos, ¿sí? Lo que la memoria va diciendo, eso ya es obsoleto y lo van sacando. Pero hay otras que a lo mejor aprendieron cuando estaban en segundo año de primaria y se les quedó muy, muy marcado. Y lo siguen teniendo y lo único que han hecho es que mediante pensar y conocer lo han ido incrementando, ¿sale? Todo este conocimiento, ¿sí? Bueno, esas son las tres que les quería yo hacer como la diferencia, ¿sí? En relación a lo que es el conocimiento. Muy bien. ¿Cómo podemos definir el conocimiento? Pues como la operación por la cual un sujeto obtiene representaciones internas de un objeto. Lo vamos construyendo en la mente, ¿sale? Imaginen a los niños muy, muy chiquitos cuando están aprendiendo algo. Por ejemplo, los colores, ¿no? O sea, tú le dices es amarillo y te va a decir que sí cuando es rojo, ¿no? Pero una vez que que tú le comienzas a enseñar bien de, no, esta manzana es roja y este plátano es amarillo, él ya solito en su cabeza va a ir haciendo esta distinción, ¿sale? Va a ir como razonándolo. Va a decir, ah, ok, el rojo se ve así, es como más brillante, más llamativo, me gusta más que el pálido amarillo, ¿no? Entonces, de esta manera es como van a ir haciendo estas representaciones. Incluso hay niños que a lo mejor no se acordarán del rojo, pero si tú le dices esto rojo, te va a decir manzana, porque aprendió que las manzanas son rojas, ¿sale? O, por ejemplo, mi hijo, el más chiquito, no dice auto ni coche, le da flojera. Pero si tú le dices el coche, él te dice run, run. Él ya sabe que run, run es un coche. Y siempre que ve un coche en la tele o en la calle lo escucha y dice run, run. Y si tú le dices run, run es un coche, él te va a decir sí, ¿sale? O sea, ya tiene digamos, esa representación en su cabecita, ¿de acuerdo? Y bueno, lo mismo pasa con nosotros todos los días. Bien. Ahora, los elementos del conocimiento. Vamos a tener al sujeto, al objeto, la operación y la representación, ¿vale? El primero. Bien. Aquí nos habla de un sujeto del conocimiento o cognoscente. Y este es aquel ser humano que capta algo que hasta entonces no tenía presente. Es quien obtiene una representación interna del objeto, ¿sale? Entonces, el sujeto es esta personita que capta, que toma algo para su conocimiento, ¿sale? Que puede ser que anteriormente no conociera, ¿de acuerdo? Y de esta manera va a crear representaciones internas del mismo objeto. Después tenemos el objeto de conocimiento. Es aquello que se capta, ya sea una cosa, un hecho, y a los cuales se les va a dar el nombre de objeto cuando están en referencia a un sujeto, ¿sale? O sea, esta cosita que ya tienes la representación interna del mismo, pues entonces ahora te va a servir de referencia para otras cosas, ¿sale? Obviamente un objeto cognoscible puede llegarse a conocer y cuando ya se conoce es porque ya se asimiló por la mente, ¿sale? Cuando ustedes recién, por ejemplo, están aprendiendo algo, no sé, a cocinar, por así decirlo, una receta, pues la primera vez te puede quedar bien, te queda mal, ¿sí? Pero la segunda vez ya vas asimilando más la receta, los ingredientes, ¿sí? Y cómo se debe de ver. Entonces, ahora sí, te va a quedar más sabroso, ¿de acuerdo? Es algo así como experimentar, ¿sale? Siempre vamos a experimentar y de esa manera vamos a adquirir mayor conocimiento. Incluso después de un tiempo, ya lo haces como de manera, ¿cómo le diré? No sé, ya les sale natural, ya no necesitan a lo mejor seguir la receta, ya saben cuánto lleva de una cosa o de otra, ¿sale?
Lo mismo con el conocimiento. Una vez que ustedes ya aprendieron bien algo, ya no es necesario que lo repasen, por así decirlo. Simplemente ya tienen el conocimiento en su cabecita y trabajan con él. ¿Vale? Ahora, la operación cognoscitiva. Este es el proceso mediante el cual un sujeto aprende o capta el objeto, pero aprender en el sentido de que lo hace suyo, ¿sale? No de que adquiere el conocimiento, sino que lo toma para sí, ¿de acuerdo? O capta el objeto y produce una representación de este en su interior, perdón. Lo mismo que les decía hace ratito. Una vez que ustedes ya tienen bien afianzado un conocimiento, ¿sale? Pues con ello van a lograr representarlo, ¿sí? Así de simple. Lo que les ponía hace ratito, el ejemplo de la manzana, ¿vale? O por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no sé, ¿conocen los lichis? Algunas me van a decir sí, otras me van a decir, ¿qué es eso? ¿Vale? Una vez que ustedes ya lo conozcan, aquellas que no han tenido contacto con esa fruta, la próxima vez que escuchen lichi, van a decir, ay, es una frutita así chiquita y roja, que se ve como con muchos granitos, y creo que es dulce, ¿sale? Bien. Pero ese conocimiento ustedes lo van a hacer suyo una vez que lo experimenten, una vez que lo busquen, ¿sale? Ahora, la representación interna, pues es esto tan simple como reproducir en la mente del sujeto cognoscente lo que capta del exterior. Aquí entra un poquito la perspectiva de los demás, ¿sí? Cada uno de nosotros ve de diferente manera un objeto, ¿sale? Es como esa foto donde hay dos personas y en medio de las dos hay un número. De un lado, podríamos decir que al lado izquierdo parece un 6 y del lado derecho un 9. Ambos están correctos. Uno sabe que es el número 6 y otro sabe que es el número 9, ¿sale? Ambos lo aprendieron así cuando estaban en la primaria, cuando estaban estudiando los números, pero cada uno tiene una perspectiva diferente y no por ello están mal, simplemente lo interpreta de diferente manera. Lo interpreta según lo está percibiendo del exterior. ¿Sale, chicas? Okay. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? No, Miss. Ok, ok. No, Miss. Gracias, gracias. Bueno, a ver, ¿cuáles son los tipos de conocimiento? Primero, vamos a encontrarnos con el conocimiento vulgar o el cotidiano. Este es el que adquirimos a través de la vivencia diaria. De todo lo que hacemos en nuestra vida día a día, vamos a ir adquiriendo algo, ¿sale? Aunque parezca que no, sí. Día a día aprendemos o nos quedamos con el conocimiento de algo nuevo. Acá nos dice que es una apreciación superficial de las cosas y se fundamenta en lo que es divulgado en el entorno social. Viene a ser un acontecimiento sencillo y espontáneo que permite establecer comunicación con los demás. ¿Sale? Como les decía, es lo que ustedes adquieren diario, en su día a día, a lo mejor en el trabajo, en su casa, en algo que ven en la televisión, algo que leen en el periódico, en una revista, ¿sí? O simplemente algo que van escuchando de boca en boca, ¿sí? Ahora, el empírico. Este es la acumulación de los datos que hemos obtenido por la experiencia. Son producto de esta relación directa del hombre con las cosas. Tiene como base o como finalidad las cuestiones prácticas. No pretende llegar a la explicación de los hechos percibidos por un sujeto, sino que éste empíricamente los va a captar y obviamente los va a, mediante ciertos mecanismos, los va a utilizar y de esta manera va a seguir acumulando y acumulando datos. ¿De acuerdo? Podría ser el aprender a hablar un idioma, ¿sale? A la edad que ustedes quieran. Si ustedes van a clase de, no sé,
japonés, si quieren. ¿Cómo lo van a aprender? Bueno, pues estando en clase, estando leyendo sus notas, pero también, ¿dónde van a encontrar aquí la mejor forma de aprender otro idioma? Pues teniendo una relación directa con otra persona que hable el idioma, ¿sale? Por ejemplo, el maestro, o viendo películas en japonés, ¿sale? Es la manera en que ustedes poquito a poquito van a ir aprendiendo otro idioma, ¿sale? Pero tienen que experimentar. ¿Cómo experimentan? Pues hablándolo, ¿sale? Hablando ese idioma. El inglés, que es tan común y corriente. ¿Cómo aprendemos inglés? Pues hablándolo con otra persona, ¿no? Escuchando cómo lo hablan los nativos. Y así es como ustedes podrán encontrar un mecanismo que les funcione más. A lo mejor a algunas les gustará, pues, este diálogo directo con un nativo de habla inglés, o les gustará más escuchar canciones, buscar el significado y después irlas cantando. Ya saben, el washa washa que luego hacemos, aquí entra, ¿sale? Bien. Ahora, otro tipo de conocimiento es el científico. Este trata de establecer verdades de carácter universal y se va a caracterizar por ser racional, sistemático, metódico, verificable y universal, ¿sí? En cuestión de que sea racional, pues obviamente tiene que ir de acuerdo a la razón. Sistemático va a llevar un orden. Metódico, pues vamos a buscar cuál es el método que mejor se adapta. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer su tesis tiene que ver con algo que sea más de vivencia, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar un método que sea de campo. Esto es, van a ir preguntando por encuestas, por cuestionarios o simplemente opiniones a las personas que esté dirigida su tesis, su tema, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué les digo? Algo que ahorita estamos viviendo, la pandemia, ¿no? Como en las comunidades más alejadas de la ciudad se vive la pandemia. Bueno, el método de campo es que ustedes se trasladen a alguna comunidad y le preguntan a los pobladores, ¿vale? Si su tema, por ejemplo, de investigación es totalmente teórico y simplemente van a refutar o a afirmar algo que ya esté verificado, pues se van a ir a todo lo que son las fuentes escritas, ¿vale? Entonces era como más un método de análisis y de síntesis, ¿de acuerdo? Ahora, verificable, pues tienen que ver si es verdadero o no, ¿de acuerdo? Podría ser, por ejemplo, algo muy simple. Ustedes investigan que el agua a muy bajas temperaturas se congela. ¿Cómo lo van a verificar? Bueno, van a meter un vasito con agua dentro del congelador, lo van a dejar ahí unas horas y después de este tiempo van a regresar, lo van a sacar y efectivamente van a verificar que ese líquido ahora es un sólido. Y por último, universal. Universal quiere decir que va a ser para todos nosotros, para todos los humanitos del planeta. ¿Vale? Bien. Todo esto precisamente con la finalidad de explicar la causa del objeto que se está estudiando. Les mencionaba hace un momento lo que era el caso de Plutón. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que al final del día el pobrecito de Plutón no era un planeta? Bueno, se hizo todo esto, ¿no? Se llevó a cabo un método, se investigó, se verificó, y entonces ahora una cuestión universal para todos es que Plutón no es un planeta, simplemente algo que está flotando ahí en el universo. Bien, el conocimiento filosófico, acá nos dice que la filosofía forma parte del conocimiento científico, ya que la misma busca la explicación de la realidad. Y se va a distinguir de las demás ciencias porque indaga sobre las causas últimas a partir de la luz natural de la razón.
Ustedes saben que la filosofía trata de encontrar esta relación con el hombre, ¿no? La verdad del hombre. De todo aquello que vivimos tiene una razón de ser. Bien. El conocimiento teológico. Bueno, este es el que tiene que ver con la divinidad. Y nos dice que su característica esencial es que se origina en los datos revelados por la divinidad. Y los mismos se reconocen como verdaderos por la fe. O sea, son cuestiones que quien tiene este conocimiento cree absolutamente en él. Por ejemplo, en la Edad Media, todo lo que el hombre hacía y todo lo que pasaba alrededor del hombre era obra de Dios. Y no podías decir que no, porque entonces estabas yendo en contra de él mismo, en contra de la religión, en contra de la fe, en contra de la divinidad. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que se hacía era obra y verdad de Dios. Otro ejemplo acá sería, por ejemplo, los mandamientos. Bueno, son cuestiones que ustedes podrían decir, bueno, son simplemente 10 mandamientos a los que somos católicos, pues prácticamente se nos obliga a seguir al pie de la letra. Pero la verdad es que la mayoría de ellos no nos acordamos. Yo solo me acuerdo de 3 de ellos y ya. Pero ¿qué pasa? Son verdaderos porque fueron dados por Dios a una persona para que todos nos guiáramos con él. ¿De acuerdo? Al final del día, pues, fueron bastante útiles porque algunos de estos mandamientos, pues, es lo que rige en la sociedad actualmente, ¿no? Por ejemplo, el no matar. Bueno, no debes matar porque no debes matar. Si fuera alguna cuestión religiosa, pues, porque el único que tiene esta cuestión de poder quitarle la vida a una persona, pues es Dios, no el hombre, ¿sale? Bien. Ok, acá les dejo una actividad, chicas. Si la quieren anotar de una vez, me dicen. Tienen ahí en plataforma un video que se llama, o que dice que es la lógica. ¿Qué es lo que quiero que hagan con él? Que lo vean y que realicen ustedes un mapa mental del mismo, ¿sí? Yo les voy a este ratito a habilitar para cuando lo entregarían. Entonces, ahí lo tienen ya para checar, ¿vale? Ok. ¿Dudas con algo, chicas? Díganme. No, Miss. No, Gracias, gracias. Ay, ya hasta ahora ya no tengo voz. Okay. Acá. Ahora vamos a dejar un poquito de lado lo que es el conocimiento y la lógica y vamos con esto que se llaman operaciones conceptuadoras. ¿Vale? Vale. Estas operaciones conceptuadoras son actos que realiza la mente del hombre con los conceptos para diferenciarlos y para relacionarlos entre sí. ¿Qué operaciones tenemos? Bueno, vamos a encontrar lo que es la definición, la ordenación de los conceptos, que viene siendo clasificación y división, y por último nos vamos a encontrar con la inordinación. En un momento se les explico. ¿Qué pasa con la definición? Esta viene del latín definire, que significa poner límites. Y es la expresión de lo que es un objeto sin añadirle ni quitarle nada de él. ¿Cuál es la finalidad de la definición? Pues lograr la claridad en la comprensión de un objeto. Cuando nosotros lo definimos, podemos llegar a un conocimiento mucho más profundo del mismo. Y gracias a la definición, vamos a poder delimitar las notas de un concepto para distinguirlo de los demás.
¿Cuáles son los tipos de definición? Vamos a encontrar nominal o etimológica. Esta es la explicación del nombre o el sentido de la palabra. Nos va a indicar su origen, su significado y puede usarse la palabra más conocida o su sinónimo. La otro tipo de definición es la real. Esta se va a remitir a la esencia misma de las cosas, lo que el objeto es en sí. La causal, esta indica lo que es una cosa, refiriéndose a las causas que han intervenido para que exista. Y la genética, pues, indica el origen o las primeras etapas de su producción hasta su etapa final. Para ejemplificárselos un poquito, en la genética podríamos hablar, por ejemplo, de la gestación, ¿sale? De lo que es la concepción. Dime, ¿alguien me iba a hablar, chicas? ¿No? ¿Se nos arrepintió? Bueno, les decía, en el caso de la concepción, pues obviamente, del embarazo más bien, el origen, ¿cuál es? La concepción, ¿sale? O las primeras etapas de su producción podrían ser, pues, lo que vienen siendo el tiempo de embarazo, ¿sale? Y la etapa final, pues, el alumbramiento. Así de sencillito. El origen es la concepción, después tenemos las semanas de gestación y por último, el alumbramiento, el nacimiento del bebé. Y bueno, las otras creo que son sencillas. Por ejemplo, en la nominal o etimológica tendríamos, por ejemplo, la palabra filosofía. ¿Vale? Ustedes saben lo que significa filosofía, que es el amor por la sabiduría. Pero la vamos a dividir. Vamos a tener filos, si mal no recuerdo, y luego sofía. Cada una tiene su definición, que es amor por el conocimiento. Y entonces cuando nosotros las unimos, pues nos da su origen como tal, su significado. Vendría del griego y lo que significa, ¿sale? Filosofía, filos, y sofía, que sería amor a la sabiduría o amor al conocimiento, al aprendizaje, ¿vale? Y si tenemos algún sinónimo, pues se podría utilizar y es totalmente válido. La real, pues, esto de que se remite esencialmente se remite esencialmente, ay no, ya se remite a la esencia misma de la cosa. Si yo a ustedes les digo, no sé, ¿qué será? Si yo les digo teléfono, ustedes se van a imaginar a lo mejor un teléfono, un celular, o un teléfono de pared, o un teléfono de esos viejitos, que tenías que con el disco moverla para que pudiera marcar los números, ¿vale? Pero si yo les digo un teléfono moderno, pues ya les voy delimitando un poquito la definición de esa palabra. También si les digo un teléfono inteligente, la mía se refiere a un celular, ok, ¿vale? Entonces, tal cual la esencia de la misma. Yo no les puedo decir, miren este objeto, es un teléfono y lo que les estoy mostrando es un valor, ¿vale? Entonces, realmente se va con la esencia misma del objeto. Y la causal, bueno, acá nos va a definir, ¿sale? El por qué surgieron las cosas. Ustedes pueden, no sé, buscar alguna palabra en internet o en un diccionario, y ya son muy obsoletos los pobrecitos, y buscar ahí la palabra y la definición. Algunas dice surge de, no sé, del latín, o surge por la costumbre, o surge porque con el paso de los años se fue modificando. Por ejemplo, la palabra Halloween. ¿Ustedes saben lo que significa Halloween realmente? Carlita, tienes tu audio encendido, pero no te escuchamos. No sé si soy yo. Perdón, se me encendió, perdón. Está bien.
les pregunto, ¿ustedes saben lo que significa Halloween? Yo no estoy muy segura, pero bueno, lo que recuerdo que es Noche de Brujas. Ajá. ¿Y por qué sabes que es Noche de Brujas? Porque una ocasión, platicando sobre las tradiciones de nuestro país, estábamos diciendo que lamentablemente se perdía lo que era el Día de Muertos y lo cambiaban por Halloween, y de ahí es donde, bueno, nos comentaron que Halloween es Noche de Brujas. Ok. Gracias, gracias. Bueno, si ustedes buscan realmente lo que es Halloween, se fue degradando, por así decirlo, la palabra, ¿vale? Si lo buscamos, es ¿cómo es? Al Halloween, algo así, al Halloween, algo así como todos los santos, ¿vale? La cuestión de que se ha hecho, o ahora se ve como noche de brujas, o como cuestiones que no tienen nada que ver con las cuestiones cristianas y las tradiciones, eso viene de que se cree que las cosas paganas son cosas del diablo, ¿no? Pero realmente Halloween, o esta celebración de todos los santos, era algo que se hacía ¿en dónde era? Con los celtas, ¿sí? Su origen es realmente celta. Su origen es que se hacía esta festividad para celebrar a los muertos, a los muertos en esa época, ¿sale? Si mal no recuerdo, se disfrazaban para alejar a los malos espíritus y que los buenos espíritus pudieran venir a visitarlos y consumir las ofrendas que les habían dado, ¿vale? O sea, esa es la definición que dio, más bien es la palabra y la definición causal de la misma, ¿sale? De Halloween. Poquito a poquito se ha ido, se le han ido dando otras connotaciones, ¿no? El hecho de noche de brujas, pero realmente no es una noche de brujas, es una noche para celebrar a todos los santos, ¿vale? Y la cuestión de que te disfrazas es lo que dio origen a que se pensara que era una celebración pagana, una celebración que tenía que ver con demonios, ¿sí? Pero realmente el disfraz es para alejar a todos los espíritus malos y darle chance a los buenos, por así decirlo, ¿sale? Pero de ahí es donde les puse esta palabra precisamente porque encontramos la definición nominal o etimológica, ¿sale? El origen, de dónde viene la palabra. Es una palabra, en su origen, en su inicio era celta. La definición real ya vimos cuál es, ¿sale? Una celebración de víspera de todos los santos. ¿Cuál fue lo que le dio origen a esta celebración, al Halloween? Bueno, esta fiesta pagana de los celtas, ¿vale? Y genética, bueno, aquí, ¿cómo le haríamos una definición genética? Podríamos desglosarla o, sí, desglosarla en el hecho de que nos vamos a enfocar en que se celebraba una vez al año y su etapa era pues esta celebración donde se preparaban las ofrendas, se disfrazaban y la etapa final sería pues que ellos creían que podían convivir con todos estos, con todos sus muertos, ¿sale? Así es como la definición nos sirve, ¿sí? Como ir desmenuzando un concepto, así bien desmenuzadito, ¿sale? Ustedes ya saben, lo pueden buscar en internet cuando no sepan una palabra o no estén seguras de lo que significa, ¿va? Bien, esto es en cuanto a lo que es la definición. Ok. Tiene algunas reglas, sí, como todo, y algunas de estas son, pues, que debe ser breve. Si yo me hubiera expandido más en la definición, las habría confundido, habría cantinfleado, ¿de acuerdo? Debe ser clara. Se debe evitar un lenguaje oscuro y ambiguo, o incluso repetitivo, para
con esto evitar la confusión. Y lo definido no debe incluirse en la definición, o sea, lo deben de expresar con otras palabras. Si yo todo les hubiera dicho, no sé, Halloween es esta festividad que se lleva a cabo durante el Halloween, que celebramos el 1 y el 2 de noviembre. Me hubieran dicho, bueno, la misma no me dijo nada, me dejó igual, ¿sale? Lo mismo, si yo les digo, bueno, Halloween es esta festividad que llevaron a cabo los pobladores de antiguos pueblos en el, no sé, en qué parte de Europa. Y después, fíjense que pues algunos países lo adaptaron, otros o sea, tanto bla, 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 ni es breve ni es claro, y los que están escuchando o se aburren o no entienden, ¿sale? Entonces debemos de ser breves, claros y expresarlo siempre de manera diferente al concepto original. Bien. Ahora, la segunda viene siendo la división. Esta, pues obviamente es la separación de un todo en sus partes. Esta operación va a tener cuestiones de analizar, ¿sale? Nosotros vamos a analizar qué es lo que vamos a dividir. Lleva a cabo un proceso mental que nos va a ayudar a tener claridad del objeto de estudio y lo vamos a ir separando en las partes que lo integran. La división nos sirve para, digamos, como ir estructurando bien lo que queremos investigar. Esperen. Ok, vamos a separar los ladridos de la clase, si no, no me van a escuchar. Entonces, tenemos tipos de división. La primera es la física. Aquí hablamos de separar los diferentes elementos materiales que van a integrar un todo. Estas partes pueden ser visibles y, por lo tanto, pueden ser reconocidos de manera inmediata. Si lo quisiéramos ejemplificar, lo haríamos así. Imagínense una casa, ¿vale? Pero solo la casita por fuera. Así muy mona, del color que ustedes quieran, con el techo, ya sea triangular o plano, como ustedes quieran, la casa. La casa, así tal cual, como ustedes se la imaginaron ahorita, es el todo, ¿de acuerdo? Es todo, todo, todo. ¿Cómo la vamos a dividir? Ah, bueno, ahora como si fuera casita de muñecas, abran la parte de adelante. Y entonces van a encontrar ahí que ustedes ya en su mente, yo espero, la han dividido. Tienen ya un cuartito, una recamarita, un bañito, una sala, una cocina, una cochera, ¿sale? Entonces, esa es la forma en que ustedes la van a dividir físicamente, ¿va? Todas las casas están divididas iguales. Las recámaras, la sala, el baño, el comedor y lo demás que es el plus de las casas, ¿sale? Esa es la división física, ¿de acuerdo? Y, como les digo, el todo es la casa, ¿vale? Entonces, eso sería en cuestión a la división física. Ahora, la división mental, no es cierto, la división lógica. Bueno, tiene que ver con cuestiones mentales. Acá nosotros, en la división lógica, vamos a separar mentalmente los elementos que contiene la comprensión de un concepto. Vamos a intentar precisar lo que es la especie, lo que es el género y la diferencia específica. Solo se realiza en la mente del sujeto, a diferencia de la división física, donde la fragmentación puede ser extramental. Quiere decir que en la división física ustedes pueden tocar el objeto y dividirlo, ¿va? Como un rompecabezas, si lo quieren ver así. Primero está totalmente dividido y una vez que ya lo armaron, pues van a tener un todo, un rompecabezas ahí muy bonito. En el caso de la lógica, se hace totalmente en la mente. Yo aquí les puse este ejemplo de una escoba. Si ustedes quieren saber el género, bueno, el género es que es un artículo de limpieza.
nos sirve para barrer, ¿vale? La especie, pues hablamos de que es una escoba. Podemos diferenciar el género de la especie diciendo que, bueno, el género es un artículo de limpieza, pero ya en especie más específico hablamos de una escoba, no de un trapeador o de un trapito que nos ayude también a limpiar. No, ya la vamos a colocar por su especie, una escoba como tal. Y la diferencia específica es que nos va a servir para barrer. En el caso de un trapeador, pues nos sirve para nada más con el agua y trayendo la mugre de un lado a otro, por así decirlo. El trapito, pues el polvo lo pasamos de un lado a otro. En el caso de la escoba, específicamente sirve para barrer, ¿vale? Entonces va de nuevo. El género es que es un artículo de limpieza. La especie es que es una escoba. Y la diferencia específica es que nos sirve para barrer, ¿vale? Así es la división lógica. Ya me pasé. Ahora, cuando hablamos de la clasificación, que es otra operación conceptuadora, esta la vamos a poder definir como la ordenación de los seres según sus semejanzas y sus diferencias. Y la vamos a ordenar en grupos metódicamente distribuidos. La finalidad de la clasificación es de ordenar o agrupar los elementos que representan características comunes. Los tipos que tenemos son, por extensión, dicotómica y genética. La primera de ellas, la extensión, consiste en señalar las distintas especies contenidas en un género. La dicotómica es ordenar los objetos que se excluyen de 2 en 2 o de 3 en 3, como se les quiera. Y también se llama a esto en clasificar por opuestos, ¿vale? Después tenemos la genética. Aquí es la derivación de un concepto del cual se originan los demás. Es un concepto que se llama concepto tipo o concepto madre. Bien. Acá en la clasificación. Podríamos ejemplificarlo con, por ejemplo, cuando ustedes hacen un cuadro sinóptico, ¿sale? O, sí, un cuadro sinóptico sería lo más adecuado. O hay algo que se llama el árbol de Porfirio. No sé si alguna de ustedes lo conoce, si alguna vez lo han manejado. Ahorita se los muestro. Básicamente nos sirven para llevar a cabo esta clasificación, como para ir ordenando toda aquella información que tenemos de un concepto, ¿vale? Déjenme les busco uno bonito, ¿sí? ¿Ninguna de ustedes lo ha hecho? ¿Un árbol de Porfirio? No, bueno, yo no, Miss. ¿No? Ok. ¿Perdón? ¿Qué dijo mi? Un árbol de Porfirio. Ahorita se los muestro. Igual y sí, pero no no lo conocen con el nombre como tal. Lo voy a pasar acá. No copió. ¿Por qué no copias? Bien, acá. Les voy a agrandar. Espero que lo vean. Está como muy clarita la imagen. Vamos a hacer esto acá, ¿me observan? Bien. Uy, espero que sí lo puedan ver. Bueno, ¿qué es lo que hacemos con este árbol?
ustedes van a clasificar el concepto que tengan, ¿sale? Por ejemplo, acá nos dice, el concepto o los conceptos principales son los que están en medio. Tenemos sustancia y a la izquierda tenemos que es material. A la derecha es inmaterial como el espíritu. Después tenemos el cuerpo, que puede ser animado o inanimado. Lo tienen de su lado derecho, ¿sale? Y el ejemplo que pone es un mineral. Después tenemos viviente. Bueno, del lado izquierdo dice sensible y del lado derecho dice insensible. Y entonces hablaríamos de un vegetal. Después tenemos animal. El animal, del lado izquierdo, tenemos animales racionales y del lado derecho, irracionales. Acá pone una bestia como ejemplo. Y abajo, el último concepto, pone al hombre, ¿sale? Aquí tiene diferentes nombres, Jesús, Jorge y Manuel, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, tomaron un concepto y lo fueron desglosando poquito a poquito, ¿sale? Tomaron sus características principales y las fueron aquí anotando para ir a aterrizar. Tenemos sustancia, cuerpo viviente, animal, hombre, ¿sale? Los hombres somos racionales, somos sensibles, somos animados, o sea, tenemos esta cuestión de tener un alma, por así decirlo, ¿sale? Entonces, así es como podríamos ejemplificar la clasificación, ¿vale? No sé si me entendieron. Con el famoso árbol de porfirio. Otro ejemplo sería, no sé, cuando ustedes ordenan su ropa, lo que usan, lo que no usan, pero van a guardar, y lo que en su vida van a volver a usar, ¿vale? Lo van ordenando. Y entonces de esta manera van a clasificar su ropa y a lo mejor dicen, bueno, esto lo uso, pero en invierno ya estamos en verano. O esto ya no me queda, ya no me gusta, lo voy a regalar. Lo van poniendo en cajitas, por así decirlo, ¿vale? De esa manera ustedes clasifican. ¿Cuál es el concepto? Pues la ropa, ¿de acuerdo? Entonces, como un ejemplo muy burdo. Bien. Y la última operación conceptuadora es la inordinación. Esta operación, pues, consiste en colocar un concepto en su lugar y orden respectivo. Nos va a servir como procedimiento para lograr la sistematización de los conceptos. Si lo enfocamos a la ciencia, se va a utilizar para ordenar materiales y elementos que utiliza, así como para ubicar los descubrimientos realizados. Creo que no les puse ejemplo. La inordinación, para que la entiendan un poquito más, podría ser, por ejemplo, ¿qué será? ¿Qué será? Un medicamento, la aspirina, ¿sale? Si nosotros partimos de la aspirina, vamos a ir hacia atrás. ¿Cómo surgió la aspirina? ¿De acuerdo? Bueno, la aspirina surgió por... No me acuerdo por qué surgió la aspirina. Los conceptos que dieron origen a la misma, bueno, fue creada en un laboratorio por tal científico que se dio cuenta que si mezclaba esto con el otro, daba origen a un medicamento, a un fármaco que en su momento curaba el dolor de cabeza, ¿sale? De ahí vamos a partir, vamos a ir como de los antecedentes a lo actual, ¿vale? Pero siempre en orden. Después de que tengamos los antecedentes, vamos a encontrar los componentes de la aspirina, ¿vale? Todo eso, el ácido, no me acuerdo cómo se llama, ácido acetalicílico, ¿vale? Y entonces los vamos a ir colocando también en orden. Bueno, la aspirina se compone por esto y el otro, ¿vale? Todo siempre en orden, ¿de acuerdo? Para que eso nos va a facilitar su aprendizaje. Les va a facilitar a ustedes mucho, pues, el captar conocimientos, el aprender mejor. Si todo está en orden, pues, así es como lo vamos a aprender en orden. Y lo vamos a ir expresando o manifestando posteriormente de manera lógica y ordenada, ¿vale? Para eso nos sirve la inordinación.
Bien, ¿dudas hasta acá, chicas? Una cuestión con las operaciones conceptuadoras. ¿No? Muy bien. No, Ok. No, mi. Gracias. Déjenme ver si les encuentro otro ejemplo de inordinación. Yo tenía uno por acá en mis apuntes. Que en sí, pues, si ustedes se fijan, es simplemente con las operaciones conceptuadoras, es llevar un orden, ¿vale? A lo mejor buscar primero el origen de la palabra y partir del mismo. Y siempre tener, les mata mucho el orden del mismo, ¿sale? Que sean ustedes con son las operaciones conceptuadoras ordenadas, organizadas, ¿vale? Bien. Bueno, el ejemplo que tengo acá es igual al que les puse ahorita, pero digamos, si hablamos de un medicamento, cuando hacemos esta operación conceptuadora de la inordinación, hablamos, por ejemplo, de un medicamento. Del medicamento, pues vamos a tomar un antibiótico. De aquí vamos a desglosar que el antibiótico es una cefalosporina, ¿sí? Y la cefalosporina después la vamos a ordenar diciendo que hay cefalosporinas de primera generación, que se llama cefalotina. Después la segunda generación, que es el cefecitril. Y la tercera generación, que es la ciproxina, ¿vale? Entonces, es tomar un concepto base e irlo ordenando, irlo desglosando, pero siempre en orden, ¿va? Bueno, antes de haber dicho de qué me habla la misma, no es un medicamento. Vamos entonces con esto. Con los famosos juicios, enunciados o proposiciones. Bien. Acá juicio no lo vamos a tomar como este procedimiento donde vamos a los tribunales, llevamos a cabo todas estas actividades para que se resuelva un conflicto. No. Vamos a hablar de tal cual este vocablo latino que es judicare, que significa juzgar, dar una sentencia, afirmar o negar al comparar dos ideas, ¿sale? Dos o más ideas. Obviamente lo que hacemos en un juicio, por ejemplo, en un juicio de alimentos, pues es obviamente presentarle al juez todos los hechos, todas las peticiones, esperando que resuelva una sentencia a nuestro favor, ¿vale? En el caso de juicio, así como concepto, pues es el comparar dos o más ideas. Dar una sentencia, ya sea que las afirme o las niegue, ¿vale? ¿Cómo vamos aquí a considerar al juicio? Bueno, de dos maneras. Primero, como un pensamiento que es forzosamente o verdadero o falso. No hay de otra. Y como una afirmación. Cuando hablamos de un pensamiento que es forzosamente verdadero o falso, decimos, este ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ok, para nosotros quedaría en duda. Pero para alguien experto en matemáticas va a decir, es un pensamiento totalmente verdadero. ¿Por qué? Porque ya se comprobó. ¿Bueno? Entonces, podemos decir que este pensamiento o es verdadero o es falso, pero interviene el juicio que nosotros hagamos del mismo. Este juicio interviene todo lo que es el conocimiento previo que ya tenemos. Nosotros lo podemos poner en duda o podemos decir es falso, porque a lo mejor no recordamos el conocimiento o no lo vimos o lo desconocemos totalmente, ¿sale? Pero si ustedes son haces en matemáticas, me van a decir, sí, está correcto el pensamiento, es totalmente verdadero, ¿sí? Pero para llegar a esa conclusión, ustedes ya hurgaron en sus pensamientos, ya emitieron este juicio y ya me están diciendo, es verdad, es verdadero.
acuerdo? Y por lo general los juicios no siempre son, no preguntamos, ¿sale? No es decir acá, por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. No, ese ya no sería un juicio, sería tal cual una pregunta, ¿de acuerdo? No puede ser un juicio como tal porque ni estás afirmando una cosa ni la estás negando, estás preguntando, ¿sale? El juicio tampoco puede ser una orden ni una súplica, porque entonces tampoco estás permitiendo una cuestión de que se dé una verdad o se dé una falsedad, ¿sale? En una orden simplemente estás en una orden y quieres que se cumpla como tal. Y en una súplica, pues, lo mismo, ¿no? Así de, "Ay, por favor, no estás afirmando ni negando nada, ¿vale? Bien, ahora, el juicio como afirmación. Aquí hablamos básicamente de y todo juicio es una afirmación y toda afirmación es un juicio. ¿Qué filósofo me salió acá? El ejemplo sería, el sol es una estrella, es una afirmación positiva. ¿Por qué es positiva? Porque durante siglos se estudió al sol, no se experimentó, pero sí se investigó, y entonces, en base a todo el conocimiento que se tenía y al nuevo conocimiento, se llegó a la conclusión de que es una estrella. Es una estrella incandescente, es gigante, tiene manchas solares, emite radiación y está muriendo, ¿sale? Entonces, el sol es una estrella. Una afirmación negativa, es decir, las hadas no existen. ¿Por qué no existen? ¿O por qué es negativa? Yo estoy diciendo que las hadas en la realidad no existen. En los cuentos, sí, en las películas también, pero en la realidad no existe, ¿vale? O sea, no hay algo con lo que yo pueda investigar o experimentar para negar esta afirmación, ¿sale? Okay. No sé si acá que si no hay afirmación no hay juicio. Bueno, depende. Si nosotros quisiéramos dar otra afirmación negativa, tendríamos que ver desde dónde partimos y qué elementos tenemos para que sea realmente negativa. ¿Sale? Bien. ¿Dudas con el juicio como afirmación? Okay. No. Gracias. Características del juicio. Estos nos van a servir para hallar la verdad o la falsedad de las cosas. El entendimiento une o separa los conceptos que se han obtenido y los va a juzgar. Es por ello que el juicio es la operación más importante que lleva a cabo la mente. Relaciona ideas, ya sea que las afirme o las niegue, mediante el nexo que hay entre ellas. Y de esto es donde nace el raciocinio. Lo esencial de un juicio va a ser precisamente la afirmación o la negación que se va a hacer entre dos o más ideas. Por ejemplo, si yo les digo máquina del tiempo, comprende dos ideas, pero entre ellas ni se afirman ni se niegan. Ah, pues sí, una máquina del tiempo. Ajá. ¿Qué más? Es como decir que les falta el sujeto y el predicado. Solo tienen el complemento, ¿sale? Entonces, máquina del tiempo comprende dos ideas que ni se niegan ni se afirman entre ellas. Pero, si yo les digo, la máquina es del tiempo, entonces ya hay un juicio. Ustedes van a poder decir, ¿una máquina del tiempo? O la máquina que la misma está enseñando, me está señalando desde el tiempo. Ah, ¿cómo la hizo? ¿Funciona? ¿Me servirá? ¿Me llevará al día de ayer? ¿O me llevará al futuro?
¿sale? Ahí ya estamos emitiendo un juicio. O ustedes pueden decirme, la máquina del tiempo no existe. O sea, solo en las versiones de Julio Verne, ¿no? Por así decirlo. O me podrían decir, se han encontrado en fotografías que hay viajeros en el tiempo. Entonces, por lo tanto, puede que sí exista una máquina del tiempo, ¿vale? Todas estas ideas que ustedes tienen en la cabeza, que les surgen por esta frase, la máquina del tiempo, es lo que las va a llevar a razonar, ¿sale? Bien. Ahora, los elementos del juicio. No solo tienen características, también tienen elementos. Vamos a encontrar el sujeto, el predicado, y al verbo o cópula, ¿vale? Es aquella persona o cosa de quien se afirma o se niega algo. Ujú. Firma o se niega. Y el verbo o cópula es lo que une al sujeto con el predicado y expresa la misma afirmación o negación, ¿vale? Este último, el verbo, viene a ser el elemento más importante del juicio. Nos puede faltar el sujeto y el predicado, pero nunca nos puede faltar el verbo, ¿de acuerdo? Si no, se escucharía ilógica la proposición, ¿sale? Preferentemente ser, este verbo ser, indica la unión entre el sujeto y el predicado y va a hacer referencia a la esencia del sujeto, ¿sí? Bien. Ok, ¿dudas con los elementos del juicio? Okay. No, Miss. Gracias, gracias. Acuérdense, no les puede faltar el verbo, ¿sale? Si nos vamos al ejemplo de aquí atrás, pues no les puse otro. Si se fijan, acá tenemos es, ¿sale? La máquina es del tiempo. Es lo que hace o lo que une estos dos conceptos, máquina y tiempo, ¿sale? Básicamente esto es lo que le da sentido a la oración, lo que nos va a dar esta parte de lo que vamos a razonar de lo que se nos está diciendo, ¿vale? Entonces no nos puede faltar. Ahora bien, ¿cómo vamos a dividir el juicio? Bueno, no les puse todas las divisiones, solo las más importantes. Y tenemos primero que se puede dividir por su cantidad o su extensión. Acá vamos a encontrar juicios universales y juicios particulares. En el caso de los juicios universales, hablamos de que el sujeto abarca a todos los seres de la misma especie. No simplemente a los seres humanos, sino también a todas las cosas, ¿vale? Particular, el sujeto abarca a algunos seres de la especie, ¿sí? En este caso, el ejemplo que les todo edificio es construcción, ¿vale? Todo edificio parte de construcción de los materiales de la construcción total, ¿de acuerdo? Y en el caso de un juicio a especificar más, ya lo van a hacer algo particular, algo más, como les decía, algo más específico, ¿sí? Ahora, por su cualidad.
Hablamos de juicios afirmativos o juicios negativos. En el caso del afirmativo, pues une sujeto y predicado. En el caso del negativo, los va a separar. El ejemplo de un juicio afirmativo es que los niños son inquietos. Todos los niños son inquietos. Y en el caso del negativo, nos está diciendo que la pluma no es de ave. Ya está haciendo una separación. Yo les digo, la pluma no es de ave, pues entonces ustedes se van a imaginar una pluma con la que escribimos. ¿Vale? Ahora, juicios por su propiedad fundamental o materia. Hablamos de juicios verdaderos o juicios falsos. En el caso de los juicios verdaderos, estos obviamente van a ir siempre de acuerdo a la realidad. Y los falsos, todo lo contrario, no están en desacuerdo con la misma. Por ejemplo, un juicio verdadero sería el decir que todos los seres humanos son mortales. ¿Sí? Todos en algún momento vamos a ir al cielo. Y en el caso de un juicio falso, es decir que las sillas son libreros. ¿De acuerdo? Eso es como tal, un juicio verdadero, un juicio falso. Bien. Ok. ¿Dudas hasta acá con lo que es el juicio? Vamos bien, voy muy rápido. Todo entendible, nada comprensible. Bien. Okay. Para que se despejen tantito, les voy a pasar lista. ¿Sale? Gracias, Mariana. Andoeni. Sí está. Presente. Gracias. Carla Edith. Presente. Gracias. Mariana, ya me escribiste. Y Nadia. Presente. Gracias. Presente. Bien. Parece que está inestable. Vamos a empezar con lo que es el raciocinio, ¿vale? Todos estos conceptos que hemos ido checando van, digamos, entrelazados, ¿sale? Y vamos a ir aterrizando o nos traen a lo que es el raciocinio, todo lo que es el pensamiento, la lógica, el juicio, tienen que llegar a un lado y es el raciocinio, ¿sale? Se obtiene un conocimiento nuevo a partir de otros conocimientos. Por ejemplo, cuando aprendemos a sumar, el conocimiento previo que tenemos son los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y los demás. Después de que aprendemos a sumar y de que ya adquirimos ese nuevo conocimiento partiendo del viejito, ahora ya podemos aprender a restar. ¿Vale? Y así le vamos a ir agregando conocimientos nuevos a los conocimientos que ya tenemos. Algunos los vamos a aprender mediante, digamos, que nos los enseñen otras personas, ¿vale? Y otros, pues, lo que vamos viviendo, la experimentación. ¿Cómo aprenden los niños? Y digo los niños porque son los que más experimentan. ¿Cómo aprenden ellos que no deben meter la mano en un enchufe? Le puedes decir, no metas la mano, no metas el cuchillo, no metas esto, no metas el otro porque te vas a lastimar. Cuando son tan pequeños, si no lo han experimentado, no lo entienden. Y entonces le metes como el gusanito de la curiosidad y va y mete los dedos en el enchufe. ¿Vale? Entonces,
una vez que ya experimentó, que ya se electrocutó, ya entendió que si mete los deditos en el enchufe, le va a doler. Y entonces en el futuro, por mucha curiosidad que tenga, ya no lo va a volver a hacer porque va a recordar lo que sintió y entonces ya razonó. El enchufe, mis deditos, se siente feo, ¿de acuerdo? Igual nosotros, si nos pasa algo, es como aquello que dicen, no vuelves a tropezar con la misma piedra, ¿vale? Ya tropezaste con la piedra que está fuera de tu casa, una vez, a lo mejor dos, bueno, distracción, pero la tercera ya te acuerdas. Dónde está la piedra, ¿sale? Entonces, una más, hablaron bien en su cabecita, y entonces ahora que ustedes argumentan, que ustedes hablan, ya lo hacen bien. Oh. ¿Ninguna me escucha, chicas? Ya escuchamos. ¿Ya? ¿Ahora sí ya? Ok. Sí, ya mis. ¿Desde dónde no escucharon? Ok, déjame. Ok. Gracias. Voy a checar acá porque no me aparece a mí mi audio. Acá en la ventanita del, donde aparecemos todos, en la ventanita acá de, digamos, de la lista. Entonces, no sé si va por ahí que no me fijo. No me sale. Ahí está. Bien. Ok, pero ya me oyen, ¿verdad? De nuevo. Bueno, voy a, sí, bueno, nuevo, ferido, pero vamos a partir de otros conocimientos. Después tenemos que el raciocinio lógico nos va a llevar a un raciocinio psicológico y de aquí vamos a llegar a una argumentación. Les decía que esta argumentación es cuando ustedes ya estructuraron bien sus ideas en su mente, cuando ya tienen bien preparado su discurso y entonces ahora sí lo van a expresar o lo van a argumentar, pero bien fundamentado, ¿sale? Bien. Los elementos del raciocinio tenemos aquí al antecedente y al consecuente. En el antecedente hablamos que es este conjunto de juicios establecidos en la mente, lo que vienen siendo los datos, todos esos datos que nosotros vamos almacenando. Y el consecuente es este nuevo juicio o conclusión que va a resultar del antecedente, ¿sale? Es a lo que nosotros vamos a llegar de todos esos datos que vamos a almacenar. Bien. Acá podemos decir que tanto el antecedente como este conjunto de juicios deben estar siempre relacionados entre ellos para de esta manera obtener una consecuencia o una conclusión que permita que después exista un nexo necesario entre estos, entre el antecedente y el consecuente. Por ejemplo, les puedo decir, todo animal es un ser vivo y todo tren es un medio de transporte. Ambos son juicios, pero si los unimos, no nos van a dar una conclusión porque entre ellos no hay una relación alguna, ¿vale?
Yo no puedo decir que todo animal vivo es un medio de transporte. Y tampoco puedo decir que todo tren es un ser vivo. La conclusión que me va a dar es ilógica. Ahora, si yo les digo, todo animal es un ser vivo, todo mapache es animal, mi conclusión es que todo mapache es un ser vivo. Estas dos sí me van a dar una conclusión, sí tienen algo que ver entre ellos. ¿De acuerdo? Aquí se los puse. Ambos juicios pueden coincidir con todo mapache es un ser vivo, ya que existe una conexión entre ambos juicios, lo que nos va a permitir que se dé este nexo necesario entre ellos y la conclusión. ¿Vale? Bien. ¿Qué tipos de razonamiento tenemos? Bueno, aquí vamos a encontrar dos, ¿no? El deductivo y el inductivo, que son como los más populares, por así decirlo. Dentro del razonamiento deductivo, nosotros vamos a encontrar que se trata de la deducción. Consiste en ir o descender de lo universal a lo particular o de un caso límite desde lo universal a lo igualmente universal, ¿vale? O sea, de algo universal que sea, digamos, vamos ejemplificando así, para una población específica a ya la población del mundo, ¿vale? Son dos cuestiones universales, solo que una es como más pequeña que la otra. Y este tipo de razonamiento se produce del género a la especie. A lo que voy es, todo número par es divisible entre 2. El 20 es número par. Por lo tanto, el 20 es divisible entre 2. ¿Vale? Entonces, voy de algo que es totalmente universal y lo voy, digamos, especificando, pero ya con la especie, ¿sale? Del género a la especie, ¿sí? Primero hablamos de un número en general, o sea, cualquier número que sea par, el 2, el 4, el 10, el 20, el 30, siempre va a ser divisible entre 2. Por lo tanto, si yo les digo que el 20 es un número par, ustedes solitas van a concluir que el 20 va a ser divisible entre 2. ¿Sale? Ok. Y por último, tenemos el razonamiento inductivo o la inducción. Este consiste en ir o ascender de lo particular a lo universal, es decir, se eleva de casos particulares a lo general o universal. Aquí se procede de la especie al género. O sea, vamos al revés. Por ejemplo, el Sol es una estrella. Es algo particular porque estamos hablando del Sol específicamente, no de las demás estrellas que se encuentran en el sistema solar o en el universo más bien. Después tenemos que la Tierra es un planeta y gira alrededor del Sol. También es particular porque estamos hablando de la Tierra y del Sol. Mercurio es un planeta que gira alrededor del Sol. También es particular porque es como tal Mercurio y el Sol. Por lo tanto, los planetas giran alrededor del Sol. Aquí se convierte en algo universal. Ya no estoy hablando única y exclusivamente de la Tierra y de Mercurio, sino estoy hablando de todos los planetas del sistema planetario. ¿Sí? ¿Sistema planetario? Sí. ¿Sale? Entonces, así es como queda. De lo particular, 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 para que nuestra conclusión sea universal. ¿Sale, chicas? Bien. ¿Duda con el razonamiento deductivo y el inductivo? ¿No? Muy bien. Ok. Hasta acá nos quedaríamos el día de hoy, chicas. Muchas gracias, gracias. Bien. Espero no haberlas aturdido o aburrido. Y bueno, nada más les dejaría una sola actividad. ¿Vale, chicas? Voy a regresar un poquito.
No sé si la anotaron. Que es que ustedes vean este video de qué es la lógica y elaboren un mapa mental del mismo, ¿sale? Lo pueden hacer en computadora y nada más lo convierten a PDF o lo pueden hacer en su libreta, como ustedes quieran, y le toman una fotito y la suben en formato PDF, ¿sale? Como lo hagan, esa es a su libre creatividad, ¿sale? Entonces ahí no hay ningún problema. Lo único que les pido es que sea en formato PDF, ¿sale? Yo se las habilito el día de hoy y ahí les pongo hasta cuándo tienen para enviarla. Si la quieren enviar antes, lo pueden hacer, ¿sale? Les voy a dar bastante días, no crean que nada más hoy y mañana. Yo creo que hasta más o menos el jueves para que me den chance de checarlas y luego comentemos rápido en la siguiente clase. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, Miss. No, ninguna. No, mis. Bueno. Pues entonces sería todo por hoy. Ya vayan a descansar, a comer. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, Miss, igualmente. Bye, que estén bien.